Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto en saludarles nuevamente y estarnos acompañando en nuestro programa A la Luz de su Palabra. Una vez más estaremos compartiendo nuestra serie de los profetas menores anunciando al Reino del Norte. Hoy estaremos compartiendo el capítulo 11 y capítulo 12 de este libro de Oseas. Hemos titulado esta sección El amor fiel de Dios frente a la rebelión de su pueblo Israel. Cabe señalar que este capítulo 11 es una síntesis de todo el libro y usted lo notará en su estructura, en sus divisiones que estaremos compartiendo el día de hoy. Vamos a darle lectura desde el verso 1 en adelante. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Acá, amados hermanos, Dios recuerda a través del profeta esa instancia de Israel cuando lo llama, cuando se encontraba en Egipto en una condición de esclavo, de esclavitud, pero lo llama desde allá para hacerlo su hijo, para protegerlo, cuidarlo y guiarlo. Eso es lo que está recordando acá Dios a través del profeta Oseas. Luego el verso 2 dice: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Y así es, ya que Dios llamaba constantemente a su pueblo a través de los profetas, pero lamentablemente su pueblo era indiferente a este llamado y lamentablemente este pueblo, como lo hemos visto en toda esta serie, fueron indiferentes al llamado de Dios, a la intervención de Dios, ya que ellos habían caído en el sincretismo, en la idolatría. Y de esta manera Dios usa a diversos profetas para amonestar a su pueblo con el fin de que se volvieran a Él de todo su corazón. Luego el verso 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aquí, cuando hace mención a Efraín, se refiere a la capital del Reino del Norte. Y aquí hace alusión nuevamente a lo que se está compartiendo en el contexto, recordando ese amor paterno, ese amor amoroso de parte de Dios, que recuerda a un hijo pequeño que lo cuidó, que le enseñó a andar, que lo protegió y también proveyó para él. Y por eso hace mención acá que le enseñó a andar tomándole de los brazos, pero lamentablemente este pueblo no conoció que él le cuidaba. Luego el verso 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, y con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo, y sobre su cerviz puse delante de ellos la comida. Aquí hace alusión al cuidado, al cariño, a ese amor fraterno que Dios estaba demostrando a su pueblo. Pero lamentablemente este pueblo no consideró este amor inagotable, este amor permanente de Dios hacia ellos. Por eso dice: con cuerdas humanas lo atraje, haciendo alusión a un cuidado,
de manera muy fraterna, cariñosa, delicada. Ese es el énfasis que quiere compartir el autor de este libro. Y aquí, amados hermanos, vemos la primera división de este capítulo, es decir, del verso 1 al verso 4, lo que quiere transmitir Dios a través de Oseas, que Dios le recuerda el amor de su pequeño hijo Israel en medio del rechazo. Luego pasamos al verso 5, y acá vemos, amados hermanos, cómo este pueblo vuelve a la esclavitud por rebelarse contra Dios. Eso es lo que le va a anunciar Oseas a través de estos versos. Dice, no volveré a la tierra de Egipto. Perdón, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Mire qué interesante lo que dice acá. Acá usa una retórica el escritor de este libro, ya que dice no volverá a tierra de Egipto, pero está haciendo alusión a ese lugar donde ellos fueron esclavos, queriendo decir que van a experimentar la esclavitud, pero no en el lugar físico de Egipto, sino que lo harán ahora con otro pueblo, los asirios, y serán ellos quienes los llevarán cautivos. Luego el verso 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y así es, amados hermanos, ya que este reino del norte tenía la autoridad, tenía la voluntad de administrar su nación, pero lamentablemente vemos la decadencia del liderazgo, del reinado, de manera política, y lo hemos visto a través de todos estos capítulos, cómo este reino decadente tomó malas decisiones, ponía su confianza en las naciones que le rodeaban, pero no consideraban a Dios, como su Señor, como su sustento, su protección, pero sin embargo sí lo decían de labios, y es lo que hemos podido ver en todo este libro. Luego dice, entre tanto, es el verso 7, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y así es, ya que ellos de labios adoraban a Dios, de labios le decían que era su único Dios, pero de manera vivencial ellos estaban adorando a otros dioses, presentando ofrenda a otros dioses y practicando el sincretismo. Y lo vemos claramente a través de todo este libro de Oseas. No solo de este libro Oseas, sino también el libro de Amós, que claramente muestra la condición decadente de este reino de Israel, el reino del norte. Entonces, amados hermanos, esta sería la segunda división natural de este capítulo. Desde el verso 5 al verso 7 vemos cómo Oseas muestra que este pueblo vuelve a la esclavitud por rebelarse contra Dios. Luego el verso 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Qué maravilloso, amados hermanos, presenciar que a pesar de este pueblo ser indiferente, como lo acabamos de ver en estos versos anteriores, a un Dios recordando el amor, recordando el cariño, el cuidado,
esa protección que le ha dado a su hijo pequeño, que le enseñó a caminar, lo guió, pero este pueblo siendo indiferente con él, vemos una actitud de Dios tremenda aquí en estos pasajes, ya que dice, a pesar de todo lo comentado, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo te entregaré, Israel? Dice, ¿cómo podré yo hacerte como Alma o como Seboín? Estas ciudades, amados hermanos, son ciudades de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que fueron totalmente destruidas. Entonces, Dios está poniendo este ejemplo, dejando claro que por ningún motivo Él desea destruirlos, sino al contrario. Aquí vemos que el amor de Dios es superior a su ira. Y aquí el mismo pasaje se va a encargar de responder por qué. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Y aquí viene la causa y el efecto, porque soy Dios, dice, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí claramente, amados hermanos, señala un atributo de Dios. Dice que no es como el hombre, ya que el hombre se deja llevar por sus emociones, pero Dios, que tiene atributos únicos, Él dice acá, amados hermanos, que Él no actúa como el hombre. Y por ese motivo veremos la bondad de Dios y su misericordia actuando a favor de su pueblo a pesar de la indiferencia, a pesar del rechazo, a pesar de la idolatría en la que ellos habían caído. Pero por otra parte, para que no se malentienda, vemos también la justicia de Dios operando de una manera firme, ya que Dios no pasa por alto los pecados de su pueblo y por ese motivo ellos serán llevados cautivos. Pero vemos también el constante llamado, así como lo ha dicho también Oseas en otros pasajes, diciendo que Dios de diversas maneras ha estado enviándole mensajeros para que ellos se vuelvan a Él. Luego el verso 10 dice, en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Aquí vemos esta figura del león que no es como esta figura que muestra el libro de Oseas, ya que en el libro de Oseas cuando se muestra esta figura del león, avisa de un previo ataque, de un castigo inminente. Pero aquí la figura que muestra acá Oseas está hablando del rugido, del llamado que hace el león a sus cachorros y estos atienden a la voz del rugido. Y es precisamente lo que Dios hará a través de esta disciplina que recibirá su pueblo, pero más tarde ellos regresarán. Eso es lo que está comentando este pasaje. Luego el verso 11 dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y aquí se refiere, amados hermanos, a la esclavitud en la que ellos iban a tener que experimentar. Por eso dice de la tierra de Egipto, haciendo alusión a la esclavitud que un día ellos experimentaron. Pero dice, y de la tierra de Asiria como paloma. Y aquí muestra esta figura de aves, haciendo alusión a la rapidez con la que ellos iban a retornar. Dice, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Ya que, como lo dijimos hace un instante, amados hermanos, la bondad de Dios y su misericordia prevalecen por sobre la ira.
Por eso que Dios actúa de una manera única y no actúa como el hombre, porque el hombre actúa de otra manera. Se deja llevar por sus emociones y lo más probable que la ira esté por sobre el amor. No así Dios, que aquí claramente muestra que su amor prevalece eh, contra su ira. Entonces, amados hermanos, en estos pasajes del verso 8 al verso 11, vemos claramente que se manifiesta la misericordia de Dios que prevalece sobre su ira. Eso es lo que nos quiere señalar el autor de este libro en estos pasajes. Y esta sería la tercera división de este capítulo. Por eso, como les mencioné anteriormente, al ver esta estructura vemos claramente que este capítulo 11 nos muestra la síntesis de todo el libro, ya que aquí, o sea, representa el amor de Dios, ¿cierto? Como un padre amoroso que cuida, protege y provee a su hijo. Dice que le enseña a caminar, haciendo mención a todo lo dicho. Pero vemos que los primeros capítulos, de manera similar, también muestra y manifiesta el amor fiel de un esposo frente a una mujer infiel. Y vemos, amados hermanos, que hay allí un paralelo. Luego, amados hermanos, ya estamos en el verso 12, el verso 12 del capítulo 11, es parte del capítulo 12, ya que si usted se fija al leerlo, no tiene armonía con el verso 11, pero sabemos que las divisiones de nuestras Biblias fueron hechas cuando se hizo una traducción. Por lo tanto, hay muchos errores en esa clasificación o en esa disposición de versículos y capítulos, incluso las agrupaciones que podemos ver que hicieron al momento de la traducción. Y aquí vemos claramente un caso de ello. Si usted lee acá el verso 11, capítulo 12, dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Este verso no tendría, ¿cierto?, de alguna manera un hilo narrativo con el verso anterior. Por eso lo agrupamos en el capítulo siguiente. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente. Aquí vemos la causa y el efecto, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se llevaba a Egipto. Y efectivamente, amados hermanos, hemos visto también, ¿cierto?, los aspectos históricos de este libro y vemos cómo Israel en este periodo depende, hace alianzas de los enemigos y busca la tranquilidad, la estabilidad en las naciones que le rodean, ya sea Egipto, Asiria y los enemigos constantes de la historia de Israel. Por ese motivo aquí dice que Efraín se apacienta de viento, de alguna manera haciendo alusión que se estaba apacentando de algo que no tiene nada, porque el viento no es nada. Y dice: y sigue al solano, ya que este viento trae destrucción. Entonces, el autor del libro hace esta alusión a que sus actos lo llevarán a una consecuencia de destrucción. Dice: mentira y destrucción aumenta continuamente.
y muestra la causa y el efecto porque hicieron pacto con los asirios, llevando aceite que se lleva a los egipcios. Ellos llevaban ciertas ofrendas para de alguna manera hacer pacto, para hacer alianza con estas naciones, pasando por alto que ellos tenían al único Dios verdadero y que no necesitaban, amados hermanos, hacer alianzas con otras naciones. Luego dice el verso 2 del capítulo 12, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y efectivamente, amados hermanos, porque el pecado trae consecuencias, trae retribución. Y lo dijimos anteriormente, Dios no pasa por alto al culpable. Por ese motivo, Dios castigará a su pueblo, serán llevados cautivos, pero no será un castigo para exterminarlos, sino una disciplina para que ellos se vuelvan a Él. Entonces, amados hermanos, desde el verso 12 del capítulo 11, que sería el último verso, ¿cierto?, del capítulo 11, al versículo 2 del capítulo 12, estamos viendo aquí las consecuencias del pecado. Y aquí tendríamos otra división de este capítulo, una división natural. Para pasar al capítulo 12, verso 3, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Acá se hace alusión, amados hermanos, a Jacob, ya que el autor de este libro hará unos contrastes entre Jacob e Israel para dar a conocer una verdad más profunda. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel y le halló. Allí habló con nosotros, dice. Bueno, acá vemos que Jacob como ejemplo, ¿cierto?, para hacer este contraste, en Betel pelea con Dios, pelea con el ángel, prevalece, dice, lloró, rogó y le halló. Pero vemos el contraste, ya que este reino del norte, estando en Betel, donde se encontraba el lugar de adoración, donde se encontraba el templo, donde ellos presentaban sus ofrendas, se habían corrompido totalmente. Y ese es el contraste que hace, ya que Jacob en ese lugar fue constante, permaneció en esa búsqueda y aún dice en el seno materno, dice, ya estaba buscando su bendición, aunque estaba usurpando la bendición de su hermano, pero la estaba buscando. Y luego persiste en eso, luchando con el ángel, llorando, rogando, hasta que la halló. No así, amados hermanos, Israel, ya que él se corrompió en este lugar de una manera brutal. Luego el verso 5 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Aquí hace ese más Jehová, quiere hacer un real, si quiere, con todo lo dicho, Jehová de los ejércitos es su nombre. Eso es lo que quiere darle un realce al nombre de Dios. Luego el verso 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí está haciéndole una recomendación a Israel para que se volviera, porque estaban perdidos, estaban extraviados. Y esa es la exhortación que se le hace a Israel para que se vuelvan. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Claramente no estaban confiando en su Dios, sino que estaban confiando en las naciones vecinas,
en los dioses ajenos. Por lo tanto, estaban practicando el sincretismo, como lo hemos podido ver en toda esta serie, amados hermanos. Luego el verso 7 del capítulo 12 dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Acá vemos la práctica que estaba cometiendo Israel. Ellos estaban experimentando un tiempo de abundancia, de riqueza material, pero estaban practicando el robo, la mentira, ya que ellos arreglaban sus pesas para engañar y de esta manera obtenían más dinero y eso les produjo riquezas, pero claramente eso no es grato delante de los ojos de Dios. Entonces acá podemos ver que del verso 3 del capítulo 12 hasta el verso 7 vemos que el que busca y se humilla le hallará, ya que Jacob le buscó, se humilló y halló a Dios en Betel. No así, ¿cierto? Observando el contraste de este Israel indiferente, de este Israel que practicaba el pecado, engañando a su prójimo, siendo mercaderes, haciéndose ricos, engañando al pueblo. Pero el que le busca y se humilla le hallará. Esa es la otra división de este libro, del verso 3 al verso 7 del capítulo 12. Pasamos al verso 8, donde dice: Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Entonces es lo que estábamos adelantando anteriormente, con todas estas prácticas que estaba haciendo Israel. Se estaba enriqueciendo, engañando a su prójimo, y de esta manera también ellos se jactaban de esta riqueza, haciendo alusión a que era una bendición de parte de Dios, y por otra parte también olvidaron que Dios tiene atributos impresionantes, porque ellos decían: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero olvidaron que Dios tiene atributos divinos y Él sabe todo, amados hermanos, conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, por lo tanto, ellos estaban totalmente equivocados, ya que Dios sabía todas sus malas prácticas. Y luego el verso 9 tenemos una contraposición, dice: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas. Y aquí está esta contraparte, habla de esto que acabamos de mencionar anteriormente. Dios tiene atributos divinos. Por eso es imposible que los pecados de Israel pasaran desapercibidos. Y por eso acá también dice que era Dios desde la tierra de Egipto, queriendo decir: yo te conozco desde la esclavitud. De allá te saqué y también te hice participar de esas fiestas que continuamente celebran, haciendo alusión a que Dios conoce perfectamente a Israel. Esa es la intención del autor. Luego el verso 10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de los profetas sus parábolas. Anteriormente lo hablamos en el capítulo 11. Dios envió profetas en diversas
instancias con el fin de que Israel se volviera de su mal camino. Y también dice que le habló en parábolas, ya que Isaías también lo menciona por allí, por el capítulo 6, ya que ellos cuando eh, deciden alejarse de Dios, deciden también rechazar su palabra. Y las parábolas son un recurso retórico para dar a conocer los misterios del reino de Dios, pero también para esconder o ocultar los misterios del reino de Dios. Luego el verso 11 dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilga sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Y aquí está hablando de estas prácticas, de estas ofrendas que estaban haciendo a otros dioses en sus altares y lo hacían de manera deliberada. No era algo ocasional o momentáneamente, sino que lo hacían de manera deliberada. Luego el verso 12 nos presenta una contraposición diciendo, pero Jacob huyó a la tierra de Aram. Vemos cómo se presenta en esta estructura los contrastes entre Israel y Jacob. Vemos la idolatría, ¿cierto?, de Israel, su falta de humillación, su indiferencia para con Dios, y vemos, ¿cierto?, la búsqueda de Jacob. Vemos también, aquí nos va a mostrar la humildad que tuvo Jacob. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel y sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Él, ¿cierto?, le sirve a su suegro por 7 años y luego por 7 años más. Entonces vemos la humildad que quiere dar a conocer acá el autor de este libro para contrastar el orgullo, la rebeldía, esa jactancia que tenía este pueblo que había olvidado de donde Dios lo tomó. Había también olvidado el amor fraterno, paternal de Dios hacia ellos. Luego el verso 13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado, haciendo alusión a Moisés, quien Dios, cierto, lo toma para que él liderara esta salida de la esclavitud. Dios le provee, cierto, poder, autoridad a Moisés para que se llevara a cabo este plan que Dios tenía de rescatar a su pueblo de la esclavitud y hacerlo libre. Luego el verso 14 dice, Efraín ha provocado a Dios con amargura. Por tanto, aquí vemos la conclusión de todo lo antes dicho. Hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su propio. Aquí, amados hermanos, vemos claramente que el pecado tiene consecuencias. Y esto, amados hermanos, Dios no lo puede pasar por alto. Podemos ver, amados hermanos, en síntesis o en conclusión, que a pesar del amor de Dios, el cuidado y la liberación que Dios le ha otorgado a este pueblo, Israel ha respondido con rebelión, con soberbia, y por esta razón debía volver al Señor antes de enfrentar las consecuencias que se le acercaban por causa del pecado. Y este es el llamado, esta es la exhortación que se hace en estos capítulos para con Israel. Entonces, podemos ver, amados hermanos, cómo se presenta esta sección de este libro desde el capítulo 11 al capítulo 12. Vemos en esta última sección del verso 8 del capítulo 12 al verso 14 que se manifiesta la jactancia y la soberbia de Israel, que lo guió a olvidar de dónde habían sido tomados. Ellos olvidaron que Dios los había tomado de
de la servidumbre, de tierra de esclavitud. Olvidaron totalmente, amados hermanos, de donde Dios los había tomado. Por eso ellos entran en una jactancia, en una rebeldía, entraron en una soberbia que lo está conduciendo al castigo, ya que Dios actuará como un padre que disciplina para corregir, para de alguna manera bendecir, ¿por qué no decirlo? Por bendecir a su pueblo y no destruirlo, ya que hay consecuencias, amado hermano, por el pecado, y Dios no pasará por alto al culpable. Lo hemos dicho de manera repetitiva para que esto quede claro, porque es importante mencionarlo. Vemos que Dios tiene atributos, y uno de sus atributos es que Dios es santo, y Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, amado hermano, después de esta conclusión, podríamos ver aplicaciones contemporáneas, ya que estamos haciendo una interpretación de cuándo ocurrieron los hechos, de la primera audiencia, de lo que ocurría, de lo que estaban experimentando. Pero ahora esto debemos llevarlo, ¿cierto? Y trasladarlo a nuestros días para hacer una aplicación contemporánea. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de todo lo mencionado? Bueno, primeramente, no podemos olvidar el amor de Dios. No podemos olvidar, amados hermanos, lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó, cómo nos llamó, lo que hizo al enviar a su Hijo, lo que significa eso, amados hermanos, demostrando un amor tremendo, un amor incalculable al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Eso por ningún motivo, amados hermanos, podemos olvidarlo. Siempre debe estar presente, ya que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, pero a través de la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. Y luego de ser reconciliados hemos sido justificados. Entonces, amados hermanos, acá, gracias a la obra de Cristo, nosotros hemos recibido una posición en Cristo. Y una de esas posiciones en Cristo es que hemos tenido entrada a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y también nos gloriamos en la gloria de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y por esa manera no podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, hoy hemos tenido entrada a esta gracia y hemos pasado del reino de este mundo al reino del amado Hijo. Hemos recibido una posición como hijos, como herederos, como coherederos, como, eh, como hijos verdaderos, porque Él nos ha adoptado. Entonces tenemos, amados hermanos, una herencia que un día recibiremos. Entonces todo esto, amados hermanos, es motivo de agradecer, es motivo de estar siempre gratos con Dios, recordando lo que Él ha hecho por nosotros y lo que significó la muerte de su Hijo para todos nosotros. Lamentablemente, Israel olvidó cómo Dios con mano poderosa los sacó de la esclavitud, los sustentó, y allí hace cierto mención
de un padre que toma a su hijo en los brazos para protegerlo, cuidarlo, enseñarle a caminar, hablando, amado hermano, de una manera muy fraterna. Qué maravilloso es cómo Oseas nos presenta este capítulo, amados hermanos, esta interpretación que hoy podemos tener de estos capítulos. También, amados hermanos, podemos observar que este pueblo, por sus pecados, vuelve a la esclavitud. ¿Por qué razón? Porque a pesar que Dios lo había libertado de la esclavitud, ellos regresan al pecado y se olvidan de Dios. Aquí hay algo muy importante que considerar, ya que ellos estaban bajo un pacto distinto al que hemos recibido nosotros. Esa ley que ellos habían recibido estaba escrita en tablas de piedra, era una ley externa, pero nosotros hoy tenemos un nuevo pacto, ya que esa ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino que ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Entonces es muy importante hacer esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, habiendo oído y habiendo recibido la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¡Qué maravilloso! Eso quiere decir, amados hermanos, que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas para hacernos perfectos a la imagen de su Hijo. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido hechos perfectos a través de Cristo, porque Él hace perfecto a los que se acercaron, como dice allí el libro de Hebreo. No es la misma condición en la que se presenta este contexto, ¿cierto?, donde Israel vuelve a la esclavitud, porque ellos se olvidan de Dios y también porque ellos comienzan a practicar el pecado. Si nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, vemos, amados hermanos, que Juan menciona allí que el nacido de Dios no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. Entonces, amados hermanos, nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nuestra vida. Qué maravilloso, amados hermanos. Luego podemos también observar como aplicación contemporánea, observando la misericordia de Dios, amados hermanos, que prevalece sobre su ira. Y eso nosotros lo podemos observar claramente a la luz del Nuevo Testamento, ya que nosotros pudimos haber sido destruidos por la ira de Dios, ya que estábamos en una condición de pecado, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, amados hermanos. Pero a través de la muerte del Hijo de Dios vemos nosotros manifestarse su misericordia. La misericordia de Dios actúa y prevalece sobre la ira de Dios. Lo vemos claramente a la luz del Nuevo Testamento. Y ese es un motivo de honrar a Dios, de glorificarle, de darle gloria, amados hermanos, porque si no fuera por su misericordia, ya habríamos sido consumidos. Luego, amados hermanos, también vemos que el pecado trae consecuencias. Y es muy cierto. Si nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, eso, amados hermanos, sigue siendo igual, ya que si una persona comete pecado,
va a tener que enfrentar consecuencias. No la pérdida de salvación, pero sí, amados hermanos, tendrá que experimentar consecuencias. Por eso también lo dice allí el libro de Hebreo, que cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, ya que Dios a sus hijos los disciplina, Dios los corrige. Y podemos ver claramente a la luz de la palabra de Dios que Dios actúa de esa manera sobre sus hijos con un fin, con un propósito de que estos no sean condenados con el mundo. Como lo vemos también allí en el libro de Corintios, donde se habla de la cena del Señor. Y estos hermanos están pecando de manera continua, menospreciando la cena del Señor, la solemnidad que tiene la cena del Señor, y por pecar de manera deliberada, constante, ellos, dice allí el texto, de que algunos estaban debilitados, otros enfermos, y no solo eso, sino que algunos también habían partido, es decir, que ya habían muerto, por no haberse arrepentido, por no haberse vuelto, amados hermanos, de sus pecados. Entonces allí Dios los disciplina y dice para que no sean condenados con el mundo. Entonces, cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, porque si el hombre ha nacido de nuevo y comete estos pecados de manera constante y no atiende a la voz de Dios, no atiende a este llamado de atención de parte de Dios, finalmente Dios disciplina, y esto en muchos casos el resultado será la muerte, la enfermedad o también un debilitamiento espiritual. Por eso es de considerarlo, amados hermanos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo debemos manifestar evidencias de un nacido de Dios, ya que, como lo dice allí el libro de Santiago, que la fe sin obra es muerta, apuntando a que la fe verdadera va a manifestar, va a evidenciar obras que tengan una coherencia, que tengan una hilación de un nacido de Dios, de un nacido de nuevo, porque este hombre ha sido transformado, ha sido, una nueva criatura. Entonces, amados hermanos, a eso se refiere el libro de Santiago. Debemos dar fruto, ¿cierto? Como verdaderos creyentes. Y por esa razón, amados hermanos, también lo dice la Escritura, que el árbol se conoce por su fruto, ya que el verdadero creyente no practica el pecado, el verdadero creyente vive para Dios, se consagra para Dios, busca el agradar a Dios, busca presencia de Dios, da fruto, y eso es evidente. Si alguien no evidencia estas evidencias, probablemente no ha experimentado un nuevo nacimiento, porque muchas personas pueden asistir a una iglesia, pueden participar de una congregación, pero eso no asegura que esta persona haya sido transformada, que haya sido regenerada. Entonces, amados hermanos, es importante conocer las Escrituras, conocer, ¿cierto?, la doctrina, y saber cuál es la única vía para nacer de nuevo y experimentar la regeneración. Eso es importante darlo a conocer también a la congregación.
También como una aplicación contemporánea podemos ver, amados hermanos, el contraste entre Jacob e Israel, donde vimos claramente que el que le busca y se humilla, le hallará. Así lo experimentó Jacob y también lo puede experimentar cualquier persona que le busque, que se humille, sin duda le hallará. Y por eso Dios ha provisto su palabra, el Evangelio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no venga a condenación, sino que pase de muerte a vida. Por eso, amada persona, si usted que está escuchando o va a escuchar este mensaje, quiero comunicarle que Dios murió también por usted. Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad para darle una oportunidad de salvación a todas las personas sin hacer excepción de persona. Por lo tanto, si usted recibe el Evangelio, si usted recibe la palabra de verdad, usted le hallará, así como lo presenta estos capítulos que estamos compartiendo hoy, donde señala que el que busca y se humilla, le hallará. Y también vemos un contraste, que el que no le busca, el que no se humilla, veremos también que un día también Dios le va a desechar. Porque también dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y por ese motivo, amado hermano, la Biblia dice que su palabra nunca volverá vacía. ¿Y por qué razón? Porque cuando el Evangelio es anunciado, el que lo recibe va a recibir salvación y el que lo rechaza va a recibir condenación. Y ese es el propósito del Evangelio, dar a conocer que hay salvación por medio de Jesús y también dar a conocer que hay condenación por rechazar al Hijo de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, la palabra del Señor. Entonces, podríamos también pasar a otra aplicación contemporánea. Estamos todos sacando de los mismos pasajes, amados hermanos. No nos estamos yendo para ninguna otra parte, sino de estos mismos pasajes estamos haciendo estas aplicaciones contemporáneas. Vemos acá, ¿cierto?, cómo se muestra la jactancia y la soberbia que guió a olvidar de dónde habían sido tomados. Y por ninguna razón, amados hermanos, nosotros podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Él dio su vida por nosotros, nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos ha dado su espíritu, nos ha dado una identidad, nos adoptó, tenemos herencia, tenemos una nueva posición en Cristo. No nos resta más, amados hermanos, que darle toda la honra, toda la gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido maravilloso con nosotros. ¿Cómo podremos olvidar su gracia, su amor para con nosotros? De ninguna manera, amados hermanos. Así es que esto sería el mensaje. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Bendiciones.